Cuando pensamos en fracciones, automáticamente pensamos en esa relación que existe entre una parte y un entero. Por ejemplo, cuando pensamos en un cuarto, ya casi automáticamente pensamos en una pizza o en algo partido en 4 partes iguales y que me comí una, regalé una, hice algo con esa parte. Ahora bien, una fracción también puede tener otra definición y es quizás una de las más importantes, porque podemos definir a las fracciones como una división no resuelta. Pero si es una división no resuelta, quiere decir que si la resolvemos, vamos a encontrar otro número, otra expresión. Y esa expresión no es ni más ni menos que una expresión decimal. Es decir, que dentro de esa división no resuelta, que es una expresión fraccionaria, una fracción, encontramos a los números decimales. Por eso decimos que dentro del conjunto de los números racionales están las fracciones y los números decimales. Ahora bien, estos números decimales constan de 2 partes y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Tenemos por un lado la parte entera, que es toda la parte del número que está a la izquierda de la coma. Tenemos a la coma y tenemos a toda la parte decimal, donde tenemos a los décimos, a los centésimos y a los milésimos y hasta el infinito mucho más. Una aclaración muy importante. Todos los números enteros tienen una coma e infinitos ceros. Pero ¿qué pasa? Por una cuestión de practicidad no se escriben, porque imagínense que no podemos ir a la verdulería y pedir ¿me das 3,000000000 hasta el infinito kilos de papa? No, es algo que es casi perjudicial para la matemática. Entonces se evitan todos esos ceros y no se escriben. Pero eso no quiere decir que no estén. Y ahora vamos a ver la importancia de que esos ceros estén. Por ejemplo, cuando queremos hacer una resta, imagínense que quiero hacer 180 menos 0,21, van a ver que tengo que ubicar los números para poder restar o sumar cosas que son iguales. Yo no puedo restar o sumar unidades con décimos o décimos con decenas, sino que tengo que ubicarlo de tal manera que me quede para operar todas las cosas que son iguales. Eso lo sabemos más o menos desde que somos chiquitos, pero nunca está de más recordarlo. Ahora, una vez que yo quiero hacer esta operación, que ubico el 180 arriba y el 0,21 abajo, van a ver que la tendencia es decir, bueno, el 180 no tiene números, por lo tanto dejo el 21 como está. Pero si yo hago eso, la resta me va a dar como resultado 180,21. Y algo raro está pasando ahí, algo como que no me cierra. Entonces, necesito sí o sí que aparezcan los lugares decimal de 180. Es decir, el 180,0000 hasta el infinito. Y ahora sí, puedo pedirle prestado, que esa es una definición que ya hemos discutido en otro tiempo, al 180 para poder ir pasando a la parte decimal y poder hacer la resta y pidiendo y haciéndolo como sabemos de toda la vida. Pero fíjense la importancia de que esos ceros invisibles estén y aparezcan. Y si yo quiero hacer una división, por ejemplo, una división que yo sé que no me va a dar entero, por ejemplo, el 3 dividido 4. Si yo quiero hacer 3 dividido 4, ustedes me pueden decir, pero no me va a dar entero, esa división no la puedo hacer. Sí, claro que la puedo hacer. Si yo hago 3 dividido 4, voy a encontrar que qué número multiplicado por 4 me da cerca de 3 sin pasarme. Y el único que está es el 0, no me queda otra. Pero me va a quedar resto 3. Y ese resto yo lo puedo seguir dividiendo. Pongo una coma en el cociente y acá vuelven a aparecer esas comas, esos lugares decimales invisibles que están todo el tiempo, pero que como que medio que los ignoramos. Entonces ponemos la coma, bajamos uno de esos ceros invisibles y podemos seguir operando. Ahora veamos cómo se resuelve una potencia con números decimales. Recordemos que una potencia es lo mismo que multiplicar por sí mismo, 2 veces, en este caso que está el cuadrado, al 1,1.
Por lo tanto, ocurre exactamente lo mismo que la multiplicación. Fíjense que hacemos 1,1 por 1,1, que es lo mismo hacer 11 por 11, y al final agregamos los lugares decimales. Por lo tanto, si la base de la potencia tiene un lugar decimal y está al cuadrado, el resultado va a tener dos lugares decimales. En síntesis, se resuelve como si no tuviese lugares decimales, haciendo 11 por 11, y al final se suman y se agregan. Por eso podemos sacar un pro tip de todo esto. Fíjense, vamos a hacer el 0,5 al cubo. Es decir, agarramos el 5 y lo elevamos al cubo. 5 por 5 por 5 es 125. Pero también tenemos un lugar decimal. Y acá viene el pro tip. Para saber cuántos lugares decimales va a tener esta potencia, multiplicamos la cantidad de lugares decimales que tiene la potencia, el número decimal, y lo multiplicamos por el exponente. 1 por 3 me da que este número, esta potencia, este resultado va a tener 3 lugares decimales. En síntesis, se hace la potencia como si no tuviese lugares decimales y después se multiplican los lugares decimales por el exponente. Así de sencillo. Con la raíz sucede algo parecido y también se suma a este pro tip. Para hacer la raíz cúbica, por ejemplo, de 0,064, lo que tenemos que hacer es la raíz cúbica de 64. Es decir, que número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 64. Y en este caso encontramos que es el 4, porque 4 al cubo es 64. Pero fíjense bien, el 0,064 tiene 3 lugares decimales. Por lo tanto, tenemos que dividir la cantidad de lugares decimales por el índice. Y vamos a encontrar que la raíz, el resultado, va a tener solamente un lugar decimal. Muchísimas gracias por ver este video y no te olvides de suscribirte para ver si en un futuro seguimos subiendo muchísimos más videos de estos. Espero que les haya servido. Hasta la próxima.